La sección del día miércoles nos presenta un tema que realmente es poderoso. Todo el recorrido paso a paso de Abraham fue un mundo de peregrinación que anduvo de una tierra a otra tierra, de una nación a otra nación, de un pueblo a otro pueblo. O sea, Abraham realmente fue un peregrino, un incansable de aquellos que caminaban y caminaban por cumplir la misión. Es interesante que Abraham dejó su zona de comodidad, la zona de confort donde él estaba, dejó la comodidad para molestarse a cumplir la misión. Si tú te quedas allí cómodamente, si yo me quedo aquí cómodamente, no vamos a cumplir la misión. Por lo tanto, tenemos que movernos en fe. Y aquí se presenta que un estudio de la vida de Abraham revela que su fe en realidad incluyó luchas constantes, fuertes batallas en todo el trayecto. Luchó contra la duda, luchó contra la incredulidad. En realidad, él era un hombre como tú y como yo. Un hombre que se dejó usar por Dios y Dios lo usó. Dios llama no a aquellos que están preparados. Dios prepara y llama a aquellos para los cuales Dios quiere usarlos. Si tú te dejas usar por Dios, si yo me dejo usar por Dios, Dios nos va a usar. Incluso Dios puede usar hasta un asno. Recuerden ustedes que un asno le habló a un profeta de Dios para que él pudiera entender la voluntad de Dios. De tal manera que Abraham en su peregrinar dejó los ídolos, dejó realmente, todo, dejó su comida, dejó su tierra, su parentela y enfrentó dificultades, enfrentó dudas, enfrentó incredulidad. Toda la vida de Abraham, todo el recorrido paso a paso que llevó, realmente le llevó a una vida de, podemos decir, de penuria, de lucha, de grandes batallas. Así es que en el peregrinaje que tuvo Abraham, él tenía que llevar la verdad y levantar el estandarte de Dios. En realidad, muchas veces él mostró su debilidad humana, demostró cobardía, no dijo la verdad y dijo que su esposa era su media hermana o su hermana para protegerse y que no le quitaran la vida en aquellas tierras donde él estuvo, de los reyes a los cuales él visitó. Como él tenía una mujer hermosa, dice la Biblia, entonces él podía ser matado por aquellos, por envidia. Entonces él dijo, ella es realmente mi hermana, aunque de alguna manera él mintió. Sin embargo, y a pesar de sus faltas, Abraham todavía fue usado por Dios, pues quería ser usado por él. Ahora, dice aquí que de este modo Dios pudo moldear su carácter. Y en sus muchas peregrinaciones, él aprendió muchas cosas. Cuando tú y yo salimos de un lugar a otro, con solo que vayas de una iglesia adventista a otra iglesia adventista, te van a dar cuenta que las cosas son distintas. Y cuando vas a otro lugar, vas a aprender nuevas cosas. De tal manera que cuando tú y yo vamos en la peregrinación en esta vida, vamos aprendiendo cada día más. La peregrinación es una parte importante en todo individuo porque aprende mientras va de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, conoce las culturas y aprende a ver las diferencias y a entender más y mejor la vida. En realidad, la vida de peregrinación es parte de la cultura de la Biblia y en realidad esto también nos enseña que los cambios que experimentaban los peregrinos cuando tenían que caminar largas distancias, dormir en otros lugares, comer alimentos diferentes, afrontaban otros climas y encontrarse con otras personas, fortalecían su fe y su vulnerabilidad. De tal manera que la adoración, los cantos, los sacrificios que hacían cuando andaban en peregrinación, esto realmente era un testimonio. Me impresiona grandemente que Abraham salió de Ur de los Caldeos, llegó a Hebrón, pasó por Betel, pasó por el monte Hebrón y hasta llegar al monte Moria. Y en toda esa peregrinación que él iba dejando altares a Dios. Levantó un altar a Dios, dice cada vez, una vez y otra vez levantó un altar a Jehová. ¿Qué significaría eso? Levantar un altar a Jehová es como levantar una iglesia, un lugar donde se llegaba a adorar al Dios creador. Y Abraham de esta manera en su peregrinar iba dando testimonio, como dejó su zona de comodidad, dejó su zona de confort y se molestó en ir a cumplir la misión. Todo esto enfrentó. Dice aquí que anduvo por diferentes lugares, más o menos unos 15 lugares.
Los episodios de su misión fueron diversos. Ahora, ustedes recuerdan que Abraham con su sobrino Lot tuvieron que enfrentar un problema porque crecieron los rebaños de las ovejas y los cabritos que tenían. Entonces, el pasto se empezaba a escasear. Y Abraham le dio a escoger a Lot. Mira, si tú escoges a la derecha, yo escojo a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Entonces Lot escogió el valle del Jordán, acercándose a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham empezó a recorrer otros territorios que Dios le dijo, esto va a ser tu territorio, esto va a recibir tu descendencia. Por eso Dios se le apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Él pasó por Betel, él pasó por Hebrón, él pasó por el monte Moria, edificó altar a Jehová. Y de esta manera Dios lo bendijo porque él anduvo cumpliendo la misión como peregrino. Me impresiona grandemente la experiencia cuando Jehová Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Ustedes recuerdan, Abraham intercedió por ese pueblo y habló con Dios. Y al hablar con Dios le dijo, si hubieran 50 justos, Señor, ¿no lo destruiría ese pueblo? Dios le dijo, sí, si hubieran 50 justos, por amor a los justos, no lo destruiría. Y entonces empezó a contar, después 40, después 30, después 20, después 10, hasta que Dios dijo, bueno, ya no hay más que hablar. Si hubiera un justo, por un justo que esté en esta tierra, Dios no la va a destruir. Por eso nosotros vamos a ser levantados, transformados y llevados, y estando en el aire, entonces Dios va a destruir esta tierra, la va a renovar. De tal manera que Abraham edificó altares, intercedió, y en todo su peregrinaje Abraham realmente hizo grandes y maravillosas hazañas y Dios lo usó. Ahora, la parte poderosa con la cual termina este día la lección es con la experiencia del monte Moria. Dice aquí, versículo 22, versículo 1 del capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los mantos que yo te diré. O sea, Dios le pide una prueba tremenda ahora a Abraham, al peregrino. Le dice, mira, lleva a tu hijo, allá lo vas a sacrificar en el monte que yo te voy a mostrar. Entonces Abraham, obedientemente, un hombre que fue fiel a Dios para dar testimonio tuyo y mío, agarró a su hijo, se fue con su hijo. Dice la Biblia que él le puso la leña, que cargara la leña a su hijo. Fueron al monte Moria y usted conoce la historia. Estando allí, cuando el hijo Isaac le pregunta a Abraham, padre, todo está listo, pero no hay un sacrificio, no hay cordero. Y le dice, Dios proveerá hijo. La fe de Abraham estaba allí. Y después, cuando ya estando ahí, le dijo al hijo, tú eres el sacrificio, hijo. Y a Isaac obedientemente se acostó sobre la leña, y cuando Abraham estaba para sacrificar al hijo, el ángel de Jehová vino y le dijo, hey, deja, no lo hagas. Él demostró su fidelidad, que era fiel a Dios, y Dios lo honró a Abraham, de tal manera que Dios lo usó, y en todo su peregrinaje a levantar altares, él iba dando testimonio de lo que Dios hacía en él y por él. Realmente Dios probó a Abraham y ahora él es el padre de la fe, el padre de toda la fe, musulmanes, cristianos, en fin, de muchas religiones se han tomado de este hombre de fe, conocido como Abraham, el peregrino. Continuemos con la lección del día jueves. Descubramos qué nos enseña en este día la lección con el tema que es Abraham, misionero en su propia casa.